guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Puede tomar asiento, hermano, por favor? Gracias damos al Señor. Aleluya, Jesús. Grande es Dios, grande es Dios. Grande es el Señor. Gloria a Dios, Cristo vive. En esta noche, amados hermanos, vamos a hablar sobre el tema el centurión. Ese va a ser el mensaje de esta noche. El centurión. Así que esperamos que la palabra del Señor siempre haya cabida en nuestros corazones y que a la misma vez podamos nosotros mucha bendición de edificar que nos van a ver por YouTube. Así que vamos a estar pendientes, hermanos, a lo que es la palabra del Señor. Hay eventos en la Biblia que son sumamente maravillosos. Hermano, eventos que realmente le levantan la fe a cualquiera. Si pudiera mencionar uno de ellos, ¿a quién no le levanta la fe, hermano, saber de que hay un Dios que le dijo a Moisés, extiende la vara hacia el mar? Y ese mar rojo convertirse, hermano, por en medio un camino, hacerlo Dios dos pedazos. Y uno dice, wow, qué tremendo esa situación. Donde expresa el inmenso poder de Dios, lo que Dios es capaz de hacer, cómo Dios controla todas las cosas, cómo todo en las manos de Él es posible. Y uno se queda, hermano, admirado de tal evento. Y es impresionante, las murallas de Jericó, cómo cayeron. Yo decía a los hermanos en tercer año, de que para que solamente el pueblo pudiera gritar y que las murallas cayeron, solamente es la acción de un Dios que tenía que intervenir para que las murallas cayeran de Jericó. Porque humanamente hablando, nadie le podía hacer frente. Y por eso Dios no permitió que Israel las destruyera, porque era imposible para los hombres. Y tenía que haber una intervención divina. Y uno se queda asombrado porque, bueno, usted conoce el 495. El 495 es de 4 carriles. Pues de acuerdo a la historia, así eran de gruesos los muros de Jericó. O sea que no estamos hablando, hermano, de unas 2 piedritas que habían puesto por ahí. No, sino de que eran unas murallas que solamente Dios tenía que intervenir para que eso cayera. Sí. Y cuando nosotros miramos todos estos hechos, todos, hermano, este récord que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios, que muestra a Dios obrando de una forma y de otra, uno queda impresionado. Uno queda, hermano, a cualquiera le levanta la fe. Pero cuando nosotros miramos que esos eventos son secundarios, y cuando miramos el evento que sucedió en el Gólgota, es el evento más sobresaliente, primordial, excelentísimo. Es uno de los eventos más gloriosos de cumplimiento de la palabra de Dios, de beneficio para la raza humana, que es, hermano, maravilloso hablar de ello. Me gustaría encajarme solamente lo que pasó en el Gólgota. En el Gólgota. Me gustaría de no salirme más allá de lo que es el círculo del Gólgota. Fíjese que quizás se pudiera ver como una casualidad, pero no la es. Pero en la Biblia se encuentran, que la Biblia habla de 3 centuriones. De 3 centuriones. De 3. Y la Biblia expresa acerca de estos hombres, de cómo estos hombres se llegó el momento de estar frente a algo que realmente los llevó aún más a ellos a afirmar su fe delante de Dios.
y que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas cuando conocieron la obra de Dios, la cercanía de Dios para con ellos. En primer lugar, la Biblia habla en Mateo capítulo 8 acerca del primer centurión. Y para que usted tenga una idea, un centurión era alguien que pertenecía al ejército romano. Para ese entonces, podemos decir, no una potencia, podemos decir una superpotencia, hablando en lenguaje actual. La Biblia le llama imperios. Imperios del que miró, por ejemplo, nuestro hermano Daniel, que miró la cuarta bestia, espantosa, terrible, con sus dientes de acero, de hierro. Esa era lo que era el imperio romano que iba en determinado momento a manifestarse. Y el centurión era uno que estaba a cargo de 100 soldados. Pero para que alguien llegase a ser un centurión no era fácil, porque tenía que saber acerca de batallas, tenía que saber cómo preparar a sus hombres para la batalla, a la misma vez mantener la disciplina en esos 100 hombres que se le habían otorgado bajo su mando. Y era una persona que podría también ejercitarse en ámbitos de lo que es administrativos. O sea que tenía que ser una persona muy capacitada, muy inteligente y que perteneciera a lo que era pues el imperio romano. El caso es de que en estos 3 centuriones que la Biblia habla, llama mucho la atención acerca de estos 3 hombres. Y el primero que la Biblia menciona, que se encuentra en Mateo capítulo 8, y vamos a ir de paso porque queremos enfocar algo acá en esta noche, y es de que la Biblia menciona a este centurión como un hombre lleno de amor y un hombre lleno de fe, tanto de que el Señor dijo, ni en todo Israel he visto tanta fe como he visto en este hombre. Y entienda bien claro el asunto, que se está hablando de un empleado romano, de un centurión, de un militar, de alguien que realmente ejercitaba esa labor para el imperio romano, no solamente, repitiendo, no solamente en el ámbito de un servicio común y corriente, sino como alguien que tenía al mando muchos hombres a los cuales él cuidaba, guiaba, preparaba en la batalla y los colocaba siempre que había un combate. Pero qué tremendo de que este centurión que habla en Mateo capítulo 8, la Biblia lo describe como un hombre de amor y un hombre de fe. ¿Por qué? Porque él amaba a su criado y ese criado estaba enfermo. Y al estar enfermo se vuelve un intercesor hacia lo que es el criado y se comunica con el Señor para que el Señor lo sane. O sea que estamos hablando, hermano, de que realmente no era muy común mirar estos casos en ese tiempo. Es como ahora también, hermano, como alguien de la alta jerarquía, podemos decir, va a venir a una iglesia a pedir oración para interceder por un criado que tiene en la casa. Hermano, se mira, hermano, de 1001 y de 100 ninguno. Entonces, cuando nosotros miramos, Mateo lo menciona como un hombre de amor y un hombre de fe que el Señor mismo dio testimonio. Ahora, Lucas, capítulo 7, que es el mismo caso, Lucas le añade algo más a este centurión. Y lo describe como un hombre de amor, de fe y de obras también. O sea, cuando nosotros miramos el toquecito que mira Lucas, Mateo no lo menciona, pero en Lucas capítulo 7 dice que algunos judíos le dijeron al Señor, por favor concédele la petición, porque es un hombre que da dádivas, nos levantó una sinagoga. Y ahí es donde nosotros miramos que Lucas le añade lo que son las obras. Dadivoso, una persona que tenía dinero también, pero que su dinero no solamente lo tenía para él, sino que ayudaba también. Levantó una sinagoga. Es como que alguien diga, yo voy a levantar esta iglesia para que aquí pues se adore a Dios.
Entonces miramos que Lucas le añade lo que es las obras, un hombre dadivoso. Ahora cuando reunimos las tres cosas, digamos el pensamiento de Lucas, el pensamiento de Mateo, dice entonces que era un hombre de amor, de fe y de buenas obras. Y de buenas obras. Es el primer caso que miramos de un centurión en la Biblia. El segundo caso que nosotros miramos de un centurión en la Biblia es el caso de Cornelio. El caso de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos, con especialidad el verso 2 que habla de 4 virtudes que este hombre tenía. Parece ser que se acercaba un poquito a nuestro hermano Job. Entonces, en el capítulo 10, verso 2, es descrito este centurión como un hombre piadoso, temeroso de Dios, dadivoso y que también oraba a Dios. 4 virtudes que este centurión tenía, hablando de Cornelio. Entonces, cuando miramos los 2 centuriones que hemos llegado hasta el momento, analizándolos a ellos, son parecidos. Y es raro, es extraño que se mire estas cualidades en estos centuriones. Porque para esos entonces, el que trabajaba para Roma era alguien que no debería de tener corazón. Más se arribaba a lo que es ser un centurión, tenía que ser un hombre fiero, un hombre sin miedo, un hombre que no conoce la misericordia, que no conoce la compasión. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a matar o a defender a Roma, al imperio romano, a como diera lugar. Entonces, interesante que si miramos todas las cualidades que estos hombres tenían, estos 2 centuriones, miramos que amor, fe, obras, piadoso, temeroso de Dios, dadivoso y que oraba a Dios en el caso de Cornelio. Ahora, el tercer centurión que nosotros miramos está en la base bíblica que hemos tomado en esta noche. El tercer centurión, que podamos hablar de él. Y aquí es donde me gustaría anclarme el resto de minutos que tengo. El caso es de que había uno encargado exclusivamente para vigilar a nuestro Señor Jesucristo. Había un centurión que fue exclusivamente puesto allí para que mirara el comienzo, para que mirara el desarrollo y que mirara el fin. Porque el centurión tenía que dar el ok de que el que ha sido crucificado, ese tenía que estar 100% el centurión seguro de que estaba muerto para llevar el reporte a sus superiores. Entonces, estamos hablando de un centurión que realmente no fue de que alguien le contó la historia, sino que fue alguien que vivió la historia, el comienzo del Señor, el desarrollo del sacrificio, la conclusión del sacrificio. Y estamos hablando de un hombre que fue testigo ocularmente, estando ahí presente, de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A la misma vez, no solamente hay un punto bíblico, hay un punto histórico también al cual deberíamos tocar y darle algunos toquecitos de la historia, en este caso de este centurión. Porque la historia, hermano, también habla de estos hombres. La historia habla también de este centurión. ¿Y qué dice la historia? ¿Qué dice la Biblia? Los dos, cuando los unimos, hermano, es un mensaje demasiado poderoso que está en la palabra de Dios, que a la verdad ha conmovido, y que alguien que estuvo ahí presente miró cómo realmente Jesucristo comenzó todo el proceso del sacrificio, toda la humillación, todo lo que se miró envuelto en el sacrificio, ciertos eventos que pasaron durante el sacrificio. Y este hombre fue testigo porque estaba en el Gólgota, llamado el monte de la calavera. Y bueno es Dios. Y bueno es Dios, que en todo Dios se manifiesta en la vida de los seres humanos. Bueno es Dios, que su amor y su misericordia, hermano, es para siempre. Y gloria a Dios
de que Dios tiene sus momentos en los cuales, hermanos, se acerca al hombre para salvar al hombre, no importando quién sea el hombre, a dónde esté el hombre, de qué raza sea el hombre, si es rico, si es pobre. Delante de Dios, lo que Dios anda buscando es el alma de los seres humanos para que no se pierdan, para que todos procedan a un arrepentimiento. Y eso es una cosa maravillosa de Dios. Y este hombre nos da a nosotros, hermanos, digamos, estaba él en el clímax de lo que es la crucifixión del Señor. Miremos algunos puntitos acá. Cuando Jesucristo estaba allí para ser crucificado. Me gustaría ir un poquito atrás de lo que es el 27, verso 32. Me gustaría darle lectura a algunos textos acá para acuerpar un poco más lo que es la idea fundamental de esta noche. Dice que cuando salían, llegaron, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Por qué se sale a la luz este hombre Simón? Porque usted debe entender un punto, de que nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, si usamos lo típico de la historia que nos cuenta, nuestro Señor Jesucristo, digamos, corroboro esto para que nadie me malinterprete ni adentro ni afuera. Digamos que el Señor Jesucristo fue arrestado un miércoles o un jueves. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, desde que fue arrestado, Él dejó de comer, dejó de dormir, dejó de tener una paz, un descanso corporal. Y ya cuando se arriba, digamos, a lo que es la crucifixión, el Señor Jesucristo, ya para llevar la cruz, ya no tenía fuerza. Estaba totalmente debilitado. Y cuando usted estudia acerca de lo que es el cuerpo, de lo que se requiere el cuerpo, cuando el cuerpo está escaso de alimentos, cuando el cuerpo está escaso de una buena hidratación, cuando el cuerpo está escaso de una buena, un buen descanso, hablando del dormir, nosotros miramos de que realmente el cuerpo va perdiendo las energías y realmente el cuerpo, como que el cuerpo mismo se está comiendo al cuerpo. El cuerpo anda buscando cómo, de dónde agarrar los últimos recursos de agua, de alimentación, de energía. Entonces, y cuando no la haya, pues entonces viene a colapsar el cuerpo en una manera tremenda. Entonces, cuando nosotros miramos que aparece este hombre y le ponen la cruz al Señor, entonces era porque ya Jesucristo no tenía la fuerza para poder continuar con la cruz en los hombros. Él ya iba todo deteriorado. Había sufrido golpes, había sufrido la corona de espinas, no había dormido, había sufrido también los latigazos, había sufrido todo lo que es, hermano, lo que he mencionado. Y el Señor a estas alturas ya no tenía la fuerza necesaria para hacerle frente y cargar la cruz hasta el Gólgota. Algunos, no se asegura, algunos, y tomémoslo de la manera correcta, se dice que este hombre Simeón era del área de las personas de pieles morenas, y que algunos lo miran como que alguien que iba a cargar lo que es realmente el racismo en los hombros de él. O sea, que iba a ser menospreciado, iba a ser tomado en poco, iba a ser odiado, iba a ser, hermano, de todo. Algunos han arribado hasta ese punto de que Simeón era un hombre de piel morena, de cargar el sistema del racismo en contra. Entonces, pero ahí lo dejamos. El caso es que cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, ¿por qué se le llama lugar de la calavera? Porque era el territorio donde Roma sacrificaba, donde Roma mataba a todos aquellos que se hallaban culpables supuestamente en contra del imperio o de algún crimen. Ese era el lugar donde los llevaban a sacrificar. Debe de entender, algunas veces los he dicho, de que todo aquel que no era romano
era sentenciado, si se hallaba culpable ante un delito, era sentenciado a ser crucificado. Y todo aquel que era romano y se le encontraba un delito, era sentenciado a ser decapitado. O sea, de que había una cierta consideración para el ciudadano romano, de que si cometía un crimen y era ya sentenciado a muerte, solamente le cortaban la cabeza para que no sufriera tanto. Le guardaban cierto privilegio. Pero al que no era romano, tenía que enfrentar la cruz. Tenía que enfrentar ese sacrificio. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no fue llevado ahí como malhechor. No fue llevado ahí como alguien que hizo un crimen, sino que fue llevado ahí para que la Escritura se cumpliese. Fue llevado ahí para que la Escritura se cumpliese. Todo el proceso de traición, el proceso de lo que era para llevarlo ante los jueces y todo eso, ya estaba escrito. Eso tenía que suceder, tenía que pasar. Así que Jesucristo no estaba en el Gólgota para ser crucificado como un malhechor, como alguien que había cometido un crimen, sino como la profecía lo había visto a la luz de muchos, de miles de años atrás, el Cordero de Dios que tenía que sufrir ese sacrificio por toda la humanidad. Ahora, cuando nosotros miramos ese lugar de la calavera, ya habían pasado demasiados sacrificios por ahí, pero realmente algo que impresionó al centurión es de que nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a todo el proceso, desde su arresto hasta llegar hasta el Gólgota, este centurión fue testigo de quién era Jesús, de cómo era Jesús. Aún hasta Pilato dijo: ¿por qué no hablas? ¿Por qué no te defiendes? Mira cuántas acusaciones hay para contigo. Y la Biblia se tenía que cumplir. Enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como, hermano, oveja delante de su trasquilador. No, dice que enmudeció y no abrió su boca. El caso es de que los gobernantes se admiraban porque cuando alguien va a una corte, esa persona que ha sido llamada a corte tiene la parte de él, el derecho de él de defenderse y decir: yo no hice eso, yo no hablé eso, yo soy inocente. Y miraba la defensa que el Señor Jesucristo ponía. Entonces miramos de que este hombre fue testigo de todo esto, porque él estaba encargado de poder realizar lo que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el centurión. El centurión. Y este hombre comenzó a mirar en Jesucristo un hombre diferente, que no se defendía, que no estaba ahí para apelar a su causa, sino que le encomendó su alma al fiel Creador y dejó que Dios peleara mejor esta situación. Él dijo: el Hijo del Hombre va de acuerdo a las Escrituras y nadie podrá evitar eso. Nadie podrá evitar eso. Y miramos que en el verso 34 comienza algo a suceder. De que ya cuando está en el lugar llamado la calavera, el Gólgota, y siendo este centurión uno de los que estaban a cargo de ese sacrificio, de ese castigo, comenzaron a darle y para que bebiera vinagre mezclado, dice, con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Entonces, cuando nosotros miramos esta situación, ¿qué pudo observar el centurión acerca de Jesucristo? ¿Qué llevó a este hombre a más tarde decir: verdaderamente este era hijo de Dios? Y es de que realmente a cualquiera, hermano, le da hasta pánico pensar solamente que lo van a castigar. Le da pánico, le da miedo, le da temor. Pero cuando este centurión comenzó a ver al Señor, de que simplemente iba con su cruz hasta donde pudo, después sube al Gólgota, y este Cristo sin hablar ninguna palabra, y este Cristo sin maldecir, y este Cristo sin decir absolutamente nada, una humildad impresionante, absorbiendo todo el pecado del ser humano, absorbiendo todo el dolor en carne propia.
Este Cristo absorbiendo todo lo que le decían, las injuraciones que le hacían. Y este hombre miró la diferencia entre muchos que él había crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es un ejemplo enorme para nosotros. Siempre nosotros, cuando hablan algo mal de nosotros, cuando nos insultan, siempre buscamos la manera de defendernos. Y si es posible, algunos nos vamos más allá. Ojalá que te vaya mal por lo que me has dicho. Mas sin embargo, Jesucristo tuvo que tragarse todo eso. Jesucristo tuvo que guardar silencio entre todo esto. Hermano, qué lindo ejemplo de parte del Señor. Qué lindo ejemplo. Entonces, cuando este hombre comienza a mirar la actitud del Señor, él había visto que a muchos que eran castigados maldecían al verdugo, maldecían a los que los maltrataban. Y en Cristo este hombre comenzó a mirar humilde, sencillo, sin hablar nada. A lo mejor ciertos quejidos en su vida, su espalda siendo hecha a pedazos y sin decir nada. Hermano, siendo profundizado en todos dolores, Isaías lo miró y dijo: varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces cerró la boca mejor. Y qué difícil es, hermano, estar sintiendo los golpes y no decir algo, sino que, hermano, cerrar la boca y mantenerse callado. Hermano, solamente el Cristo de la gloria lo pudo lograr. Y este hombre fue testigo de todo esto. Este centurión fue testigo y él estaba ahí presente. Nadie le dijo, nadie le comentó, nadie le contó de esto. Él fue testigo de lo que estaba mirando. Él era parte de esta situación. Él era parte de este sacrificio que se estaba haciendo. Supuestamente para ellos una culpa para condenar a un hombre que fue hallado culpable por el imperio romano. Pero cuando nosotros miramos la escritura, simplemente era necesario que todo eso aconteciese. Pero este hombre estaba siendo testigo de toda esta situación. ¡Wow! ¡Qué escena! ¡Qué escena! Otro de los puntos que nosotros miramos acá, de que el Señor no quiso beber vinagre ni tampoco, hermano, hiel, porque Él prefirió mejor ninguna ayuda de nadie, para que nadie tenga el mínimo derecho de decir: yo ayudé al Señor. Sino que estando ahí en la cruz, rehusó consumir eso, dando para entender de que esto lo voy a cruzar yo solo. A mí me toca cruzarlo. A mí me toca enfrentar esto. Usted sabía que hay cosas que le toca enfrentarlas solamente a usted. El pastor no va a estar ahí. Mamá y papá no va a estar ahí. Ahí no va a estar tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tienes que realmente armarte de valor en el nombre del Señor, porque solamente tú la vas a pasar. Nadie más la va a pasar, solamente tú. Y miramos que realmente en el verso 35, cuando le hubieron crucificado, dice: repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Fíjense que esto es algo que nosotros miramos a la luz de la historia. Aquí solamente dice que repartieron sus vestidos. El caso es que los vestidos que andaba el Señor eran únicos. Eran únicos. Por muchas razones. Por muchas razones. Una de ellas era que, de acuerdo a la historia, el manto que él tenía, la túnica que él tenía, todo eso, era de un solo borde. De una sola costura. No estaba pedaceado, que vamos a cortar esto y le vamos a añadir, sino que de una sola. Otra de las cosas, miramos de que el manto del Señor, una mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. O sea que lo más mínimo que el Señor tenía en él causaba esperanza en la vida de los demás. Lo más mínimo que el Señor tenía era suficiente para mover, hermano, la fe de la gente para que se acercaran a Él. Y aquí miramos un punto demasiado, ahora usted lo va a entender si tal vez no había pensado en esto. ¿Por qué el catolicismo en Semana Santa practica lo que nosotros llamamos chiviada? ¿Por qué se juegan los naipes? ¿Por qué se juega esto? ¿Por qué se juega lo otro? ¿Por qué se acude a lo que es, hermano, estos juegos de azar en los tiempos de Semana Santa? Bueno, hablo de mi país, que así actúan.
Entonces miramos de que hay una situación, de que hay un récord de esto, de que viene de demasiados años atrás. Entonces, pero este centurión estaba siendo testigo del único punto de la historia que iba a hacerse dos pedazos, que iba a haber un antes y un después, siendo el eje principal nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba siendo testigo de todas estas cosas. Y al echarle suerte, dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. O sea que ya Dios lo había visto anteriormente. El 36. Y dice, y sentados le guardaban allí. Porque el caso era que tenían que llevar un reporte que Jesús había muerto. Y por eso el centurión estaba ahí sentado con los otros soldados que crucificaban al Señor, siendo testigo del evento que no iba a beneficiar solamente a un hombre, sino a toda la humanidad. Y sigue diciendo el 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. ¿Usted sabe por qué le llaman rey de los judíos? ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo no lo quiso aceptar. No lo quiso aceptar. Que el profeta había dicho: he ahí tu rey sentado en un pollino, sentado en un burrito de carga, entrando hacia Jerusalén. Y no lo quisieron aceptar. Pues entonces, cuando se puso esta inscripción, algunos protestaron y dijeron: no, ¿cómo vas a poner eso ahí? Lo que yo he puesto y no será cambiado, dijeron los gobernadores. Y se tuvieron que tragar esa situación. Y por eso usted mira que ya después, en Hechos con especialidad, miramos de que solamente a los judíos se les dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Aunque hay una explicación acerca de eso, pero es que como ellos rechazaron a Jesucristo, Pedro les dijo: ustedes rechazaron al dador de la vida. Ustedes rechazaron al santo. Ustedes rechazaron, pues entonces tráiganse eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Arrepiéntase cada uno y bautícese en el nombre de Jesús para arrepentimiento de pecado y recibiréis el don de la promesa también. Todo está, hermano, bien encajado en la Biblia. Todo está bien encajado en la Biblia. El que se confunde es porque quiere. Es porque quiere. Entonces, el 38 dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones. Uno, dice, a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, dice, meneando la cabeza y diciendo: tú, oiga bien, tú que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Usted sabe, hermano, lo que significa escarnecer, hermano. Lo que significa... vamos a ver, aquí hay esta palabra que me gustaría, hermano, traducírsela. Donde dice, vamos a ver, por acá lo tenía. Vamos a ver, injuriar. La palabra injuriar lo que quiere decir es faltarle el respeto a la dignidad de una persona. Faltarle el respeto. Y a mí no se me hace extraño de que cuando injuriaban y decían: si es hijo de Dios, que descienda. Las mismas palabras en el capítulo 4, el diablo se las había dicho al Señor. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, pues entonces tírate de acá para allá. Si eres hijo de Dios, entonces las mismas palabras en la cruz, estando el Señor siendo crucificado, el diablo se las repetía, pero ya no personalmente, sino a través de otras personas, incluyendo el que estaba al lado izquierdo de él. Le decía: si eres hijo de Dios, desciende de acá y sálvanos a nosotros también. El caso es
de que este centurión estaba siendo testigo de todo lo que se estaba llevando a cabo y solo estaba observando la escena para llegar a conclusiones que salvaría su alma para siempre. En el verso 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Sigue diciendo, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, ¿cuál es la hora sexta? Las 12 de la tarde, del mediodía ya, las 12 del mediodía. Esa es la hora sexta. Dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena son las 3 de la tarde. Cuando nosotros miramos que el centurión estaba ahí, y a las 12, porque el sacrificio comenzó desde la mañana, tipo 9 de la mañana, comenzó desde ahí comenzó el sacrificio. Ya siendo las 12, comienza a suceder algo que impactó a este hombre. Y la Biblia dice que comenzó a haber tinieblas sobre la tierra. En el verso 46, cerca de la hora novena, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, de que nosotros miramos de que son palabras arameas. No era ni griego, no era ni hebreo, sino que eran palabras arameas que el Señor estaba hablando. Pero este hombre comenzó a mirar tinieblas. Bueno, he visto tantos sacrificios que hemos hecho acá. Hemos visto tantas crucifixiones. ¿Por qué está pasando lo que está pasando estando este hombre acá? Y créame, hermano, que Jesucristo había alcanzado una fama que no había hombre en el territorio de Israel que no supiese del Señor. Tanto en el área, hermano, pobre, en el área más o menos, en el área rica, en los gobernantes, todos sabían del Señor. Y esto era lo que a este hombre le llamaba la atención. Yo he estado aquí matando a mucha gente, cumpliendo con la ley de Roma. Y cómo he visto cómo estos hombres han llorado, cómo estos hombres han maldecido a los verdugos, cómo estos hombres han hablado en mal de los verdugos, cómo estos hombres han gritado, han tratado la manera de defenderse. Y este hombre es diferente a los demás. Y ahora que llegamos a esta hora, ahora se comienza a oscurecer el sol, ahora comienzan a haber nubes, comienza a mirarse una oscuridad que abarca todo este territorio. ¿Qué está pasando acá? Una experiencia impresionante para este centurión. Y este hombre fue testigo de algo más que realmente, hermano, un milagro. Dice, algunos en el 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama porque solamente se escuchaba decir Elí, Elí, lama sabactani. Cuando no se conoce se malinterpretan los asuntos. Cuando no se conoce se malinterpretan los asuntos. Y dice el 48, y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja, y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y ahí es donde llegamos a la expresión magnífica, a la expresión de reconocimiento, a la expresión de cambio del centurión. El centurión y los que estaban con él, dice, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios.
Un centurión que fue testigo de todas estas cosas que sucedieron, que pasaron, que se escucharon en relación a nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que al experimentar esa situación de crucificar al Señor, recibió una de las oportunidades más grandes de su vida. Estaba en la escena, estaba ahí en la película de todo lo que se estaba dando. Y este hombre, cuando miró toda la conclusión es: verdaderamente este era Hijo de Dios. No hubiera sido tratado de esa manera. Hubiera sido tratado de diferentes maneras, pero la expresión de este hombre no solamente se limita a una sencilla expresión, ya que en el Evangelio no miramos nosotros más allá de las expresiones, pero cuando se escudriñan documentos demasiado antiguos, hablan de este hombre como no solamente aquel que presenció la crucifixión del Señor y que fue parte de la crucifixión del Señor y que también le metió la lanza en el costado al Señor. No solamente eso, sino que también habla de cosas personales de este hombre y habla también de cómo este hombre le cambió la vida cuando experimentó el sacrificio de Jesucristo, cuando enfrentó el sacrificio de Jesucristo, que es algo impresionante que habla la historia. La historia habla acerca de este centurión, de que la historia dice que este hombre tenía un problema de visión. Y cuando salió agua y sangre del costado del Señor, la historia dice que este hombre automáticamente recibió sanidad en la vista. Recibió sanidad en la vista. Y al ver toda esta situación, este hombre llegó a la conclusión de que su servicio a Roma tenía que ser puesta a la renuncia. De que hasta ahí llegaba, que recibió una experiencia con el Señor, de que cambió su vida eternamente y para siempre. La historia dice que este hombre solamente pasaba pensando y pensando y pensando. Los escritos más antiguos hablan de él, de que este hombre ni dormía, perdía el sueño, mirando en su mente todo lo que había visto en el sacrificio de Jesucristo, hasta el punto de llegar, de poner la renuncia al imperio romano y decir: hasta aquí llego con mi servicio. De momento allá, cuando se llevaba esa situación a cabo de poner renuncia, el imperio romano no perdonaba a nadie. Y comenzó la persecución de ese hombre, hacia ese centurión. La historia dice de que este hombre fue perseguido hasta que lo pusieron allá, hermano, en la cárcel. Y antes que llegara a la cárcel, la historia dice que él comenzó a ir a lo que es la Turquía actual. La Turquía actual, a predicar de Jesucristo. Este hombre andaba de arriba para abajo hablando del Señor. Y la historia corrobora bien todo esto. Y este centurión, después de ser alguien que experimentó y que miró y que estuvo presente acerca del sacrificio de Jesucristo, se volvió un predicador. Y la historia dice: yo estuve allí. Yo estuve allí. Yo estuve allí, yo fui el que lo crucifiqué, yo estuve ahí crucificando al Señor, yo estuve ahí presente. Y la historia menciona de que fue uno que predicó bastante en la actual Turquía, que nosotros conocemos en la actualidad. Pero ya después fue perseguido de una manera grande. Roma lo capturó, Roma lo metió a la cárcel, Roma lo tenía en el cepo, Roma lo tenía ahí metido. Pero ya después, como punto final, este centurión se le aplicó la ley de Roma, porque lo miraron como un traidor, porque todos tenían que ser fieles y leales al César, que era el señor del imperio. Y al él ya ahora hablar de otro señor diferente al César, era una alta traición desde la vista militar de un centurión. Y la historia dice que le cortaron la cabeza. Pero lo que llama la atención es de que este hombre recibió un encuentro con el Señor y no cambió de idea, de opinión en relación a Jesucristo, a su Señor, sino que tuvo el valor también de enfrentar la muerte. Hermano, el tercer centurión que habla la Biblia es este. Alguien que fue testigo visual. Alguien que dio su vida también por la causa que él había tomado en sus hombros, en servir al Señor Jesucristo. Qué lindo es la Biblia. Qué linda es la historia que nos habla de estos casos maravillosos.
Yo quiero concluir con algo. Quiero concluir con algo. Y es que hay un coro que dice: yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Y lo lindo del Señor es que no importa quién sea el ser humano, el Señor lo ama y lo quiere perdonar y lo quiere salvar. Entre los hombres hay acepción de personas. ¿De dónde eres? De tal lugar. Ay, yo soy de otro lugar más mejor. ¿De dónde eres? Yo vivo por acá, por Langley. No, yo vivo por el área de Potomac. Hermano, y hermanos, son personas que realmente hacen acepción de personas, de lugares, mas sin embargo el Señor es tan bello, es tan lindo, es tan maravilloso, que ama al ser humano de la manera que Él es. Y aunque el ser humano haya ofendido a Dios, la Biblia dice que el que se arrepiente, Dios lo perdona. Al que se humilla, Dios lo levanta. A todo aquel que se acerca a Dios, Él no lo echa fuera. Hay un Dios bueno, hay un Dios maravilloso. Este caso de este centurión, hermano, vale la pena traer este eco hasta esta noche. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor. A él no le contaron y él pagó el precio con su propia vida. Y esto es el mensaje de esta noche, de que realmente vale la pena servir al Señor, vale la pena seguir perseverando, vale la pena levantarse aunque se haya caído, vale la pena volver a incorporarse y enfrentar la vida a través de los problemas y las luchas. El Señor es maravilloso, el Señor es bueno, el Señor es compasivo, el Señor está para echarle la mano a los seres humanos. El problema del pecado del hombre no lo resuelve el hombre mismo. El problema del pecado del hombre, ningún ritual fuera de Jesucristo funciona. Solamente la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hace posible que el hombre sea perdonado, sea limpiado y sea aceptado delante de Dios como una nueva criatura, que la sangre de Jesucristo lo ha limpiado. Y que ahora no va con su propia justicia, sino con los méritos de Cristo, con la justicia del Señor. Porque el Señor es que justifica a los seres humanos. Qué lindo es el Señor. Entonces, miramos lo lindo, lo maravilloso que es el Señor. Y podemos decir que de ahí para allá, en esos niveles, fue el primero de que realmente salió de las filas romanas para incorporarse en las filas del Señor y ser un predicador de Jesucristo. No porque le dijeron, no porque alguien le contó la historia, sino porque Él vivió la historia, fue parte de la historia, fue parte de la profecía, fue parte de todo, desde el comienzo hasta el final. Qué cosa linda es Dios. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos siga bendiciendo más. El Señor es bueno. Pongámonos sobre nuestros pies. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aquellos que nos están mirando por YouTube, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted esté, de donde quiera que usted sea, no importa de qué país, de qué lugar que usted sea, Jesucristo le ama. Y Jesucristo quiere salvarlo. Y Jesucristo quiere restaurarlo. Y Él quiere darle la salvación de su alma. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y ser salvos. Hay todavía oportunidad para aquel que no tiene la salvación. Siempre acostumbramos a hacer el llamado, por si hay necesidad, de la oración. Si hay alguien que desea la oración, pues el altar está abierto. El altar está abierto. Es una linda oportunidad. Si se ha debilitado, pues pedir fuerza a Dios, siendo apoyado también por los hermanos para orar por usted. Aleluya, gloria al Señor. Cristo vive. Mantenga ahí la oración, que es vital. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Grande es el Señor. Grande es nuestro Dios.
Dele gracias al Señor, porque el Señor lo ha salvado. Dele gracias al Señor, porque sus pecados han sido perdonados. Démosle gracias al Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado. Grande es nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra y la historia, Señor, son testigos de este evento impresionante, Dios. Porque no solamente a uno te has revelado, sino a cientos, a miles, a millones de personas a través de la historia. Amado Dios, te damos las gracias por la salvación. Gracias, Señor, gracias, gracias. Porque hasta aquí, Señor, tú has sido más que bueno. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gracias te damos, mi Dios. Toda la gloria y la honra es para ti. Sea agradecido, hermano, con lo que el Señor ha hecho en su vida. Sea agradecido. Yo solamente quiero motivar nada más. Hay hermanos, hablando en general en la iglesia, no solamente acá, sino en todas partes, de que cualquiera hermano, pasa un pequeño problemita con alguien, quien paga es el Señor. Ya no voy a la iglesia, ya no más, hasta aquí me quedo. Y uno dice, wow, cuando miramos la historia, gente que puso la cabeza, hermano, en el poste, en el troncón, para ser quitada. Y aún se sentían inmerecedores de morir de esa manera. Pedro dijo, no es posible que me crucifiquen como crucificaron a mi Señor. Pónganme cabeza abajo, no soy digno de poder morir como Él murió. Y cuando miramos toda esa gente de la historia, y uno mira el cristianismo actual, que cualquier cosita, hermano, les impide venir a la iglesia. Hermano, uno dice, qué agradecida está la gente. Wow, es increíble, es impresionante lo que se mira, pero no cruce usted ese camino. Sea agradecido con el Señor, sirva a Dios en todo lo que usted le pueda servir. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Saludamos a Marilú Díaz, a Galindo, al hermano Apolinario también, nuestra hermana Yesenia, a todos los que están ahí en casa, todos los que nos miran por YouTube, que Dios les bendiga. Gracias, Señor, te damos. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra, Señor, fue predicada. Señor, hemos hablado de este caso único. Señor, el punto cero de la historia, donde, Señor, se comienza la redención del ser humano. Padre, gracias te damos por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, mi Dios. Te agradecemos con toda nuestra alma por la oportunidad de vida, de salvación que has provisto para nosotros. Te damos las gracias, mi Dios. Te agradecemos, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando. A que sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras vidas, nuestras almas están en tus manos. Señor, imparte al pueblo espíritu de perseverancia y de valentía para enfrentar todo lo que pueda venir, Señor, en contra de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a seguir hacia adelante. Padre amado, para la gloria de tu nombre, bendice a tu pueblo en todas partes. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Un aplauso al Cristo de la gloria. Gracias damos al Señor por su palabra y sigamos adelante sirviendo al Señor. Voy a dejar a nuestra hermana Dinora que nos va a despedir en palabras de oración. Así que sirvamos al Señor. Adelante.
Gloria a Dios, que el Señor les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por la hermosa palabra que ha sido repartida para cada uno de nosotros. Vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta hora, por este hermoso culto, Señor, que se ha desempeñado. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se hicieron presente, Padre amado. Oramos por aquellos que no pudieron llegar, Señor. Usted conoce las condiciones de cada uno, Padre amado. Que extienda su mano poderosa hasta sus vidas, hasta sus hogares, Señor. Nos despedimos de este lugar, Padre amado. Llévanos con bien a nuestras casas. Bendice, Señor, nuestras vidas. Esos vehículos están en sus manos y ayúdanos, Señor, a seguir adelante con ese amor que solo tú te mereces, por todo lo que has hecho por nosotros, que no se nos olvide, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice la vida de nuestro hermano pastor, Señor, y aquellos que predican tu palabra, Señor. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. En tus manos estamos, Señor. Gracias. Bendice nuestras vidas en esta hora, Señor, y ayúdanos a seguir.